Muy bien. Pues como estábamos viendo en la última clase, estábamos revisando toda esta situación de los bloqueos, que es un tema muy particular del manejador de base de datos, en este caso de SQL Server. De hecho, en este esquema, con este manejador, es con el que lo estamos viendo y con el que se va a evaluar eh, en la próxima evaluación. Nos quedamos en ver hiperbloqueos y todos esos temas, pero vamos a dar un rápido repaso de todos estos temas. Voy bajando por las diapositivas y cuando lleguemos a hiperbloqueos, pues entonces ahí detallaremos, ¿no? No nos vamos a detener mucho, a menos que alguien tenga alguna duda y desee preguntar. Puede, y es, ¿cómo se dice? Si no quiere entrar el micrófono, puede escribirlo en el chat, pero nos levanta la campanita para que yo vea aquí que hable el micrófono y no voy a pasar nada, ¿no? Para que yo lo vea aquí en el cuadrito donde veo a los participantes. Ya hablábamos de que toda la situación del bloqueo en este puede ser agarra o tiene dos temas, ¿no? Tiene el tema de granularidad y jerarquías. La granularidad implica o significa el tamaño de lo que está por bloquear, ¿no? Puede ser algo muy pequeño como un registro, obviamente no solo un registro, o algo muy grande como es una base de datos, que son un montón de registros, tablas, objetos, ¿no? Entonces va pasando por etapas, después acaba sucediendo en las etapas. Y las jerarquías es cuando tú haces o tú aplicas ese bloqueo, pero no solamente haces un bloqueo por una registro, sino que empiezas a aplicar una serie de bloqueos. Este, Vamos a revisar, creo que vimos el comando, si no lo vimos ahorita lo recordamos, de cómo se ve la especial y los bloqueos en el manejador. Aquí está el listado de lo que se puede bloquear, como vemos, es desde un simple registro, que es una sola fila del montón, o ya se puede bloquear un registro, pero en un índice. Aquí es muy importante entender que no es lo mismo una tabla normal a una tabla con índice, porque ya tienes todo recursos. Todo lo que maneja valga la redundancia, el manejador de base de datos implica recursos. No es lo mismo manejar una cosa, manejar dos, manejar cinco. Mientras más cosas maneje, más recursos tiene que administrar. Y por supuesto, esto provoca que tener más cosas que administrar, más que no vaya a poder, sino que se vuelve más complejo. Nada más que eso, ¿no? Una computadora no se va a quejar de que no puedo, porque es mucho, no se va a quejar, pero sí va a suceder de que se le va a complicar manejar las cosas. Pues eso sucede mucho en el término de lo que vimos en el anterior tema de transacciones con la concurrencia. No es lo mismo manejar a 10 usuarios que manejar a 1000 usuarios, ¿no? Es diferente. Y no es que no pueda, sino que a veces los recursos, pues la computadora también tiene recursos limitados. Se le puede anotar la capacidad de poder manejar tanta concurrencia, ¿no? Página, extend, el árbol del botón, del índice, tabla, archivo, aplicación, metadatos, unidad de localización y ya por último la base de datos compleja, ¿no? Son todos los bloqueos. Luego viene la parte de los modos de bloqueo. Esto también incide mucho porque no solamente tiene un modo sencillo de bloquear el tipo de server, sino que tiene muchas formas de bloquear. Y no es que sea malo, sino nada más se vuelve más complejo esta administración. Para alguien muy
conoce lo básico, porque es complicado entender estos esquemas, ¿no? Sin embargo, como ya les comenté y les debo repetir, no lo vamos a administrar. El manejador por sí mismo administra todos estos tipos de bloqueos. Después uno introducir o meter en el tema de, ¿sabes qué? Quiero personalizar bloqueos, pero eso ya es un tema un poco avanzado, no recomendable para, es algo bastante avanzado. Y lo importante de este tema es que tenga una buena justificación, poder meterse al tema de los bloqueos. Si no la tienen, no debe ser meter en ese tema, debe dejar que el manejador lo haga por ti. Bloqueos compartidos, que son los que se utilizan con Telex, bloqueos de actualización, que son para index, para actualizar. Exclusivos también son para insert, para index, para delete. Los bloqueos de intención que tienen, son los que se usan para las jerarquías de bloqueo, ya que por lo general el recurso específico lo bloqueas, pero también bloqueas con un recurso a un nivel superior, de una gravedad superior, pero no por un bloqueo directo, sino con un bloqueo de intención. Precisamente para tener o llevar a cabo esta jerarquía de bloqueos, los bloqueos de esquema, que son para los de DDL, o sea, para las instrucciones de lenguaje de definición de datos, los de actualización masiva y los de intervalos de clave. Los explica mejor, pero como dije al principio, si nada más existiera alguna duda, pues podríamos tratar de salirla, ¿no? Pero por lo general está bastante, no tan sencillo, pero bastante claro lo que menciona el documento, ¿no? Claro dentro de sus posibilidades, porque explica cosas bastante complicadas y complejas. Aquí están las definiciones de los tipos de bloqueos de intención, que son varios. Intención compartida, intención exclusiva, intención compartida exclusiva, actualización con intención, actualización con intención compartida, actualización con intención exclusiva. Bueno, aquí están los de esquemas, que son para los de DDL, como que comentaba, y los de actualización masiva y intervalos o bloqueo de intervalos de clave. Algo también muy interesante que se representa dentro de esto es la compatibilidad. No todos los bloqueos son compatibles. ¿Qué significa compatibilidad? Que si yo puedo aplicar un bloqueo, ¿qué va a pasar cuando alguien, otra conexión, quiera aplicar otro bloqueo que es el mismo objeto? Entonces, algunos bloqueos se pueden compartir, pueden convivir, aunque generalmente los exclusivos, pues estos son exclusivos, no coinciden, no conviven ni coexisten con nada, ¿no? O sea, yo bloqueo, aplico mis cambios y ya cuando termine me libero, pues ya los demás puedan trabajar, ¿no? Y pues aquí están los exclusivos, son los que tienen no por todos lados, ¿no? Algunos de intención, etcétera. Sí, sí hay compatibilidad entre estos bloqueos, como dije, sí, pero los exclusivos entre sí, ¿no? Esta es la matriz de compatibilidad de bloqueos completa. No hay mucho que decir, nada más que existe esa matriz en nuestra función análisis. Y bueno, nada más es para referencias, ¿no? Como comentaba que es importante entender que esto lo maneja el marcador. Luego viene la parte de las sugerencias de bloqueo, que ya es empezar a manejar algunas características para decirle al manejador, ¿sabes qué? Utiliza este tipo de bloqueo.
básicamente para eso es, o para que haga ciertas operaciones como los join de cierta manera especial, ¿no? O sea, quiero que lo manejes con ciclos, quiero que lo manejes con hash, para reducir estas sugerencias. Aquí habla de los, les decía que principalmente que se utiliza es el no-lock, para decir que alguna operación no aplique bloqueo, con todas las consecuencias que se puedan traer. ¿Cuáles consecuencias pueden ser? Pues todas las que vimos de los problemas de simultaneidad, ¿no? Las lecturas, ¿no? La lectura no repetible, lecturas fantasmas, ese tipo de situaciones que se vieron en la parte de transacción. Hay un ejemplo con un nivel de aislamiento de serializable, pero cuando haces el select dentro de una transacción, dices que no haga bloqueo. Puede suceder. Un poquito más sobre los pins. Aquí habla de los pins para los joins, para los query y para las tablas, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle eso. Aquí habla de los sugerencias de combinación. Es como aplicarlo en las tablas, en los joins. Aquí tenemos de los pins. Aquí los que les comentaba, ¿no? ¿Cómo puedo hacer los joins? Ya sea a través de ciclos, a través de filter stack o a través de lo que es una mezcla, ¿no? Por supuesto, el resultado final es el mismo, nada más que el procedimiento interno, pues lo puedes tú variar. Eso es lo único que cambia, ¿no? Insisto, puede ser que con el merge tarde menos, puede ser que tarde más. ¿De qué va a depender? Va a depender de qué tantas cosas vayas a mezclar y cómo estén esos datos antes de mezclar, ¿no? A veces es más rápido un tipo que otro, ¿no? Y a veces tardan igual o tardan lo mismo, muy similar. Bueno, empieza a mostrar ejemplos. Aquí está el tag. Antes del join le pones el pin y con hash. Aquí es con loop. Nada más es manejarlo mismo. En este caso es un internet join. Diferencias en las consultas. Esto ya tiene que ver más con eh, algunas aquí están los query teams para las consultas. Aquí están los table teams. Query teams, por ejemplo, aquí están las partes de cómo hacer los joins, de cómo hacer los unions. Igual pueden ser concatenados, pueden ser con hash, pueden ser merge. Algunas partes, formas para optimizar algunas consultas. También puedes indicarle que se recompile la consulta, etcétera, ¿no? Cosas que pueden ver durante una consulta. Y los table hints tienen más que ver con cómo va a utilizar los bloqueos de tabla, si va a ser sin bloqueos, si va a ser con un bloqueo de páginas, bloqueos de tablas, bloqueos exclusivos, bloqueos de actualización, bloqueo de registro o algún nivel de serialización, ¿no? Como el read committed o la lectura asegurada, acá está el reading committed, que es lectura no asegurada. Situaciones que se vieron en el comando de set transaction internacional se pueden configurar para que se aplique pues a determinada tabla. Un poquito más de
explicación, pero bueno, se refiere a eso específicamente. Aquí vemos un poquito, es un poco diferente utilizar eh, aquí hago un inner join, lo hago todo en la definición normal, solamente que posterior a la definición normal le pongo una opción y le pongo que quiero utilizar determinada, quiero utilizar el join en forma de nada. Solamente cambio un poco la forma. Aquí puedo hacer una optimización para determinadas variables. En el ejemplo siguiente, se utiliza el optimizador de conjunto para que use el valor deseado para ver el local CPNA, incluso datos estadísticos para determinar el valor de la variable local, por tal code. ¿Por qué hará esto? Probablemente porque esta es una ciudad, un código postal que se encuentran dentro de este estado. Entonces, para que sea óptimo, para que no se revuelva el código, pues le puedes indicar cómo se puede optimizar. Que sí, pues hay otros ejemplos, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Al momento no, profe. No, Muchas maestro. gracias. Muchas gracias. En ese otro tema viene la de las experiencias de tabla, aunque ya se había mostrado en el punto anterior, pero aquí va a dar un poquito más de tiempo, ¿no? Aquí está lo del table theme, solamente que aquí es el formato es así, el with table theme, y ahí empieza el uso. Es otra forma de darle esos themes para que se apliquen de esa manera. Y en los ejemplos vamos a ver ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí se puede hacer de esta manera, from P, y entre paréntesis puedes poner el bloqueo, el tipo de bloqueo para esa tabla T, o puedes utilizar el with, que ya lo habíamos visto. Aquí dice que es el bloqueo de tabla. Igual puedes forzar el uso, o sugerir el uso de algún índice en específico con esa sintaxis grid, por si para que haga una búsqueda a través de un índice específico, ¿no? O puedes indicarle índices con determinadas columnas, ese tipo de cosas se pueden aplicar. Si son temas así como muy especiales o muy particulares, o cuando ya la consulta la aplicas y ves que falla, te da problemas, ya tienes que empezar a buscar cosas como esas en específico para poder ser más rápido. Entonces.
Sigue mostrando los tipos de bloqueo. Detalle varios de ellos. Crea un índice, pero le pone un web. Esto, por supuesto que ese índice después se puede utilizar para unir con ese índice específicamente para una consulta con determinados valores. No crea un índice completo de todos los posibles valores que el que son filtrados por determinados valores. Aquí está la parte de los ejemplos para usar los bloqueos por tabla. O sea, no solamente con un select se puede hacer, sino también con los states. With un bloqueo de tabla para hacer ese break. Y hay un with for switch. Aquí se utiliza for switch en el índice para obligar a que los utilizadores de consulta realicen una operación de búsqueda de índice en la tabla. O sea, que haga una búsqueda, va a buscar un índice que le pueda ayudar. No se lo vaya a tener secuencial. Y así sucesivamente va aplicando otras técnicas, ¿no? Muy bien. Pues aquí ya viene el tema de los interbloqueos. Vamos a verlo, bueno, aquí empezamos, después de esta media hora, un poquito menos, que ya llevamos del tema. Vamos a ver lo que se trata esta parte de los interbloqueos. Dice, un interbloqueo se produce cuando dos o más tareas se bloquean entre sí permanentemente, teniendo cada tarea un bloqueo en un punto que las otras tareas intentan bloquear. Aquí lo explica muy textual, ¿no? Vamos a ver si viene con algunas que está en la imagen, ¿no? Tenemos una transacción que dice que mantiene un bloqueo sobre superior, que son los proveedores, y la transacción 2 que tiene un bloqueo sobre el parque, o sobre el parque, ¿no? Ahora, la transacción 1 quiere bloquear sobre el parque, pero no puede porque está bloqueada por la 2, y la 2 quiere bloquear sobre un proveedor, un superior, y no puede estar bloqueada por la transacción 1. Este es el interbloqueo, o lo que es el bloqueo circular. Aquí no lo muestra con dos transacciones, pero pudieran ser más. No me parece que son dos. Vamos a ver qué más me dice. Aquí lo explica el textual. Bloqueos sobre filas. Si quieres la fila que tiene el otro, ¿no? Por supuesto, ninguna transacción con el interbloqueo puede avanzar, ni la 1 puede avanzar, ni la 2 puede avanzar. Ahí es donde entra, donde va a tener que entrar una configuración generalmente sobre el manejador para poder manejar esos interbloqueos. Dice, ambas transacciones con un interbloqueo esperarán a siempre, a no ser que un proceso externo rompa el interbloqueo. La supervisión de interbloqueos del motor de base de datos comprueba periódicamente si hay tareas con un interbloqueo. Si el monitor detecta una tarea o una dependencia cíclica, selecciona una de las tareas con
como el sujeto y finaliza su transacción con un error. Para terminar, esa es la manera, vamos a llamarle corta, para poder terminar un interbloqueo. Hay que darle rollback a una de las transacciones para que la otra pueda continuar. La aplicación de la transacción que terminó con un error puede reintentar la transacción, que generalmente, o sea, si ya el otro avanza y termina, cuando la que le dieron rollback quiere volver a empezar, muy probablemente ya pueda continuar, ¿no? Por supuesto, es que si es una compra del único producto que existía en una tienda de Amazon, es el que le dieron rollback, ya no compró, el otro se lo llevó. ¿De acuerdo? El uso de ciertas convenciones de código en las aplicaciones reduce la probabilidad de que las aplicaciones causen interbloqueos. Esto es muy importante, creo que no viene, no sé si viene más adelante, pero sí se lo puedo adelantar. Convenciones de código para evitar interbloqueo. Serían esas convenciones de código que generalmente cuando utilizas vayas a utilizar un bloqueo o puedes utilizar lecturas a las tablas, que las veas de preferencia siempre en el mismo orden, en todas tus operaciones o transacciones. ¿Por qué? Porque eso va a minimizar los interbloqueos. Supónganse que si ambos hubiesen empezado por bloquear a Zucker o bloquear al proveedor, pues uno alcanzaba su objetivo y el otro ni siquiera iba a empezar la transacción, no llegó a bloquear Zucker. Sigue avanzando y como no avanzó, estaba esperando a Zucker, pues el otro avanza sobre parte y ya no va a haber o sea, va a haber un bloqueo. Hay que entender que hay una gran diferencia entre interbloqueo y bloqueo. Interbloqueo implica un vínculo circular. Yo tengo algo que el otro quiere y el otro tiene algo que yo quiero. Es algo circular. En cambio, un bloqueo no es circular, ¿no? Yo tengo algo que alguien más quiere, pero él no tiene algo que yo quiero. Yo puedo seguir avanzando, terminar, y en el momento que yo termine, el otro va a poder empezar a trabajar. Eso solamente es un bloqueo. Aquí lo dice. Entonces, la idea antes de comentar lo que dice, esas convenciones de código implican siempre leer, siempre escribir en el mismo orden. De esta manera, vas a minimizar mucho los interbloqueos. O sea, que no leas de diferente orden porque eso puede dar pie a tener esos bloqueos circulares o interbloqueos. O sea, a menudo se confunden los interbloqueos con los bloqueos normales. Cuando una transacción solicita un bloqueo de un recurso bloqueado por otra transacción, la transacción solicitante espera hasta que se libere el bloqueo. O sea, espero por un recurso bloqueado. No significa que hay interbloqueo. Esto va a suceder que tú que estás esperando, pues te vas a quedar esperando para siempre. A menos que establezcas un log timeout. Esa es otra forma de romper con los interbloqueos. Que le pongas a tu transacción o a tu operación que el máximo tiempo que puedas esperar. Si le pones, no sé, 60 segundos, un minuto, y no te ha respondido, pues tú mismo te vas a dar rollback porque no vas a cumplir con este tiempo para realizar la operación. ¿De acuerdo? Solamente que eso lo puedes aplicar tanto en bloqueo como en interbloqueo. En ambos lo puedes utilizar. Aquí dice que a veces los interbloqueos se les denominan abrazos mortal. Eso viene porque en inglés se llama deadlock, ¿no? Y eso literal significa, traducido en español, abrazo mortal, ¿no? Dice el interbloqueo es una condición que se puede dar en cualquier sistema con varios subprocesos, no solo con un sistema de base de datos relacionales. O sea, esto puede suceder en cualquier sistema, no tiene que haber base de datos en juego
solamente que con base de datos pues es un poquito más fácil de controlar. Por ejemplo, en un sistema operativo también pueden haber interbloqueos. En ese caso, el propio sistema operativo, el propio kernel del sistema operativo, tiene que solucionar el problema. Porque aquí hablamos de recursos que son registros, tablas, ¿no? En un sistema operativo habla de memoria, quizás disco duro, etcétera, ¿no? Habla de otro tipo de recursos que pueden tener un sistema operativo. Esto ya lo vimos. Los interbloqueos también se pueden producir cuando se crean particiones en una tabla. Y esto es un poco avanzado. Sí, a veces cuando una base de datos crece mucho, puede llegar a crecer tanto que ya no quepa en un disco duro, pues se tiene que crear otra sección de la base de datos en otro disco duro. Y por supuesto, esto puede generar que unos datos de una tabla queden en el disco C y otros queden en el disco D. Eso sería como que los datos de una tabla estén en partición, que tenga particiones, para que me entiendan de manera un poquito más sencilla, ¿no? Y por supuesto, pues esto puede provocar problemas, porque ya no puedo bloquear la tabla en un solo disco duro, que cabe en dos discos duros, y este tipo de cosas, ¿no? Y pues esto sí, pues ya son temas un poquito más complejos y se pueden tratar cuando tengas ese nivel de una base de datos que ya no quepa en un disco duro. No sé si tenga alguien alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No, maestro. Muchas gracias. Bloqueo de pulsores, dicen, ese puede ser una instrucción select de una definición de pulsor, está sujeta a las mismas reglas de bloqueo de transacciones que se aplican a cualquier otra instrucción select. Sin embargo, en los cursores se puede adquirir un conjunto adicional de bloqueos de desplazamiento en función del grado de simultaneidad del cursor. Bueno, esto de lleno se va a ver en el siguiente tema, en el tema 5, en la unidad número 5, cuando empecemos a programar en la base de datos. Los temas que tienen que ver con procedimientos almacenados, funciones, ese tipo de cosas. Ahí donde se utiliza esto que se llama cursor. ¿Qué es exactamente un cursor? Es un select que te va a permitir recorrer los registros de uno a uno. A ver, un segundo. Déjenme poner el contexto acá. A ver, déjenme compartir. Te lo estoy diciendo. Aquí está lo del cursor. Eh, por supuesto que la instrucción principal es bueno, la definición de cursor antes de eso. Las instrucciones de SQL Server producen un conjunto de resultados completos, pero hay ocasiones en que los resultados se consiguen mejor de fila por fila. Para eso, se abre un cursor con un conjunto de resultados
y va a permitir procesar el conjunto de resultados de fila en fila. ¿De acuerdo? Pues si tú haces, por ejemplo, un update, no te va a hacer uno por uno. El update te lo va a hacer en base al web que tú le pongas en 10, en 20, en 5000 filas de un solo golpe, ¿no? Pero a veces es necesario recorrer las cosas de fila por fila, de uno por uno, para ver qué vas a hacer en cada caso en especial. Para eso necesitas algo que se llama cursor. Es esto precisamente lo que estamos viendo. Por supuesto, se utiliza mucho cuando creas tus procedimientos almacenados. Y hay algunos parámetros. Estamos revisando esto un poquito más. Después lo vamos a ver esto más a detalle, ¿no? Pero es interesante este tema, para que no quede así colgando el tema del cursor, ¿no? Entonces, para declarar un cursor, pues está la instrucción de crear cursor, que básicamente es como declarar una variable. ¿Sabes? X es como una variable, de hecho es una variable especial, por supuesto. ¿Por qué? Porque no solo declaras como una variable ya, y lo vas a tener que declarar en la consulta que está vinculada al cursor. Aquí hay un ejemplo de la sintaxis: declare el nombre del cursor, declare cursor por, y va a ser para solo lectura, para actualización, este tipo de cosas. Y va a estática, vamos a ver todos esos tipos en el siguiente tema o capítulo. Y después ya viene un for, y luego viene la sentencia select. Y vienen todos los detalles. No me quiero meter mucho, nada más quería ver el ejemplo, ¿no? Para que no se pierda lo que están, entiendo un poco mejor, ¿no? Ejemplos. Por supuesto, el declare cursor crea la variable, con fetch recorres, con close cierras, y con allocate libera la memoria que utiliza el cursor. Hay un ejemplo, vamos a quedarnos con este ejemplo básico. Declaras un cursor que se llama cursor, cursor de vendedores, es una variable del tipo cursor, for, y aquí viene un select, ¿no? Select asterisco from, que es de la consulta, luego le das open, y luego le das fetch next. Sin embargo, aquí me falta algo. Que falta ponerle las variables en las cuales se van a... ¿Dónde está el ejemplo? Aquí está, miren, este más complejo. Y declara ciertas variables. Para cuando le des fetch next, le puedas poner into algunas variables, en este caso el ID del vendedor y el nombre del vendedor, que vas a estar leyendo de este select, ¿no? Y todo lo haces dentro de un while para poder estar haciendo, ¿cómo se llama? Pues el ciclo de leer, ¿no? Ese es el curso. El input que lo vamos a ver un poquito más a detalle en la siguiente unidad. Vamos a regresar a lo que estábamos analizando. Entonces, pues esos cursores, como es un tipo de datos y además consultas un select, pues tiene un esquema especial de bloqueo, ¿no? Dependiendo del tipo de cursor. De lo del declare cursor, hay un cursor estático. Después vamos a ver detalles de esos tipos, esas características de los cursores. Y aquí pues, se utiliza, ¿no? Es una variable. Los cursores estáticos recuperan el conjunto de resultados completo cuando sale el cursor. De esta manera, todas las filas del conjunto de resultados se bloquean en el momento de la apertura.
Los cursores dinámicos recuperan las claves de cada fila del conjunto de resultados cuando se abre el cursor. De esta manera, todas las filas del conjunto de resultados se bloquean en el momento de la captura. Los cursores dinámicos, incluidos los cursores normales del desplazamiento, solo hacia adelante es otro tipo de cursor, el forward. No recuperan las filas hasta que se capturan. Y así pues cada tipo de cursor tiene su forma de trabajar. No sé si hay alguna pregunta. No, por el momento no, profe. Sí, gracias. Aquí viene otro subtipo, dice bloquear intervalos con clave. Los bloqueos de intervalos con clave protegen un intervalo de filas, incluido implícitamente en un conjunto de registros que se lee en una instrucción. Transaque SQL mientras se utiliza un nivel de aislamiento de transacción serializable. El nivel de aislamiento serializable requiere que las consultas ejecutadas durante una transacción deben obtener el mismo conjunto de filas cada vez que se ejecutan en la transacción. El bloqueo de intervalos con clave protege este requisito, y aquí pide que otras transacciones inserten nuevas filas cuyas claves se incluyen en el intervalo de clave medido por la transacción serializable. O sea que no se meta ninguna inserción ni haya un delete, como lo vimos en algún momento, ¿no? En un punto anterior. Por ejemplo, aquí habla de intervalos de clase. Cuando esto es un select, que dice que lee todas las filas cuyos valores de clave se encuentran entre AAA y CZZ, entonces ahí hay un intervalo, ¿no? Aquí tenemos el intervalo, entre esos hay ejemplos como estos intervalos. A de qué se encuentra dentro de este rango, PBD se encuentra en este rango, o sea, L también está dentro de ese rango, ¿no? Uno que sea DAL, pues ese ya no me salió el rango, ¿no? Entonces, si tú pones un rango, lo interesante es que no te vayan a meter un gol modificándose algo dentro de ese rango, ¿no? Para eso son estos bloqueos de intervalos con clave. Aquí hay cómo se pueden bloquear estos modos de bloqueo de intervalos con clave. Aquí están los rangos o los intervalos compartidos. Hay un, este es el rango compartido y bloqueo compartido, ¿no? Es de este formato, de esta manera. Luego está el rango compartido, bloqueo de actualización. Sería el bloqueo. Intervalos de inserción, bloqueo nulo, o de registro de recurso nulo. Intervalo exclusivo o un bloqueo exclusivo, ¿no? Entonces hay como un tipo de combinación entre lo que vas haciendo fila a fila y cómo está bloqueado el rango, ¿no? Y aquí ya está, aumenta la matriz de compatibilidades entre los bloqueos, poniendo también estos bloqueos por rango, ¿no? Ya habíamos visto que existen los compartidos, existen los exclusivos, los de intención, y estos son los otros, los de rango, más tipos de bloqueos. Luego hay unos bloqueos de conversión. En los bloqueos de conversión se crean cuando un intervalo de bloqueos con clave se superpone a otro bloqueo. Tengo un bloqueo 1 que es compartido y luego tengo un bloqueo de rango de nulo, de inserción de nulo. Esto se convierta en este tipo de bloqueos. Y así, dependiendo de cómo vayan surgiendo, se vayan necesitando entre dos tipos de bloqueos, se va haciendo una conversión.
Aquí está la parte de los intervalos, por ejemplo. Tenemos un ID, y aquí tenemos determinados valores que están en determinados lugares. Pero cuando tú bloqueas por rango, bloqueas a todos, ¿no? Sin embargo, fíjense, aquí está el índice en el árbol B. Y dice que va a haber una determinada esto. De la tabla del índice siguiente se utilizan como base para los ejemplos de bloqueo de intervalos con clave que se muestran a continuación. Aquí está el índice. Siempre siguen siendo índices, ¿no? Donde determinados campos hacen referencia a otros valores, ¿no? Para poder asegurar que una consulta de recorrido de intervalos es serializable, la misma consulta debe devolver los mismos resultados cada vez que se ejecuta en la misma transacción. Esa es otra característica de las transacciones serializables, que cada vez que tú ejecutas esta operación, esa transacción, siempre va a ser de la misma manera. No puede ser que ahorita se ejecutó A y B y luego va a editar B y A. No. Debe tener la misma, por eso se llama serializable. La misma serialización, la misma forma de ejecutar las cosas. Se deben devolver los mismos resultados. En otras palabras. Otras transacciones no deben insertar nuevas filas en la consulta de recorrido de intervalos, de lo contrario, se convierten en inserciones ficticias. Por ejemplo, la siguiente consulta utiliza la tabla y el índice de la ilustración anterior. Tráeme los nombres de mi tabla, donde el nombre está entre la A y la C. Están ordenados por el número alfabético. Y aquí tenemos, están los de la A, los de la B y los de la C, ¿no? Entonces, los bloqueos de intervalos con clave se colocan en las entradas de índice. O sea, ahí es donde se utilizan los bloqueos para que nadie se meta en esos rangos mientras los estoy utilizando. Y los nombres se encuentran entre los valores de Adam y Dave. Claro. Entre Adam, que es el primero, y Dave, que es la primera D, o sea, antes de Dave, por supuesto, ahí se colocan los bloqueos de intervalos de clave, ¿no? Ahí se pone el intervalo con clave range, es un rango compartido y es un bloqueo compartido, ¿no? Eso te va a garantizar que no se pueden agregar nombres que empiecen a partir de Adam. ¿Sí? Que no se pueden poner nombres en ese rango. De forma similar, el bloqueo con intervalos de rangos garantiza que no se van a agregar nombres nuevos que empiecen con la C, ni con la B, ni con eso, ni con ninguno de esos que están dentro del rango. ¿Alguna pregunta? No, maestro. Sí, muchas gracias. Vamos a ver más datos, más ejemplos, ¿no? Si una consulta de transacción intenta seleccionar una fila que no existe, la ejecución de la consulta en un punto posterior de la misma transacción tiene que devolver el mismo resultado. Está claro. Si ahorita la consulta no existe y 10 instrucciones después, antes de terminar la transacción, lo vuelvo a consultar, se debe decir lo mismo que no existe. Si no, imagínate, se insertó algo que estaba yo operando, que te estaba trabajando, no puede ser, ¿no? No se puede permitir a otra transacción insertar la fila inexistente. Por ejemplo, en esta consulta va a buscar a Bill en table. Entonces, pues va y no lo encuentra, ¿no?
Esto va a aplicar un bloqueo de intervalos con clave al índice para que no puedas insertar el BIM en algún momento. Porque no, empezaste una transacción, lo buscaste y te respondió que no hay. Ah, ok, trabajé. Y luego vuelves a buscar y si aparece, ¿qué pasó? Eso es un problema, ¿no? Entonces, para eso también tiene ese tipo de bloqueo de interfaz tan clave, ¿no? Lo mismo sucede con la eliminación. Dice, cuando se elimina un valor de una transacción, el intervalo que entre el valor no debe estar bloqueado mientras se ejecuta la transacción de eliminación. Si, claro, quieres eliminar un POP y está dentro de un rango que está utilizando alguien más, no vas a poder aplicar el bloqueo exclusivo que requieres para poder borrar. Te va a tener que esperar a que libere ese bloqueo de rango que alguien interpuso, ¿no? Suena como que muy trivial esto que estamos hablando, pero son cosas que se van dando, sobre todo cuando se trabajan con conjuntos de datos, ¿no? Esto de los rangos, pues suele ser muy complicado para que tú lo puedas entender, pero se tiene que aplicar de esta manera, o el manejador lo tiene que hacer de esta manera, precisamente para que no haya un conflicto posterior y que la transacción termine de manera satisfactoria. Pues son cosas que ya se han dado, que ya se han estudiado y se han detectado que suceden estos problemas. Por eso se han aplicado esos bloqueos, vamos a llamarlos especiales, ¿no? Pues, diferentes al solamente el exclusivo y el compartido. También el insert va a tener que querer poner un bloqueo exclusivo para poder hacer la inserción y tiene que ver que no haya ningún rango que no me lo permita. Y además, aquí habla, ¿no? El bloqueo de intervalos con, a ver, dice, cuando se inserta un valor en una transacción, ¿sabes? Como es insert, en el que entra un valor que no debe estar bloqueado mientras se ejecuta la transacción que realiza la operación de inserción. O sea, claro, insertar no debe haber bloqueos que ni lo pidan. Ya que poder aplicar la inserción, y se basta con bloquear el valor de clave insertado hasta el final de la transacción para mantener la seriabilidad. Por ejemplo, este insert, aquí nos habla del rango. El bloqueo de intervalos con clave del modo range, inserción de nulos, se coloca en la entrada del índice correspondiente al nombre de David para probar el intervalo. Se concede el bloqueo de este intervalo, pues ya voy a poder insertar a Dan y además le aplico un exclusivo en Dan. Claro, si se fijan, no es solo cuando es un insert interviene un solo bloqueo, sino se van dando diferentes tipos de bloqueos para que se vaya pudiendo aplicar la operación de solamente una inserción. Primero tengo que aplicar el rango para que no haya problemas con el índice. Ya que no hubo problemas en la inserción, y a esa inserción ya le pongo bloqueo exclusivo y ya. Son un montón de cosas que tiene que evaluar que se puede hacer en el momento de estar trabajando con las operaciones de se acaba el documento y me gustaría, a ver, permítanme un momento para que vayamos a compartir el, 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 preciso de la pantalla de segundo. Sí, profe. Ah, ok. Entonces, yo quería entrar a ver.
es un poquito de esto, ¿no? Ya lo, me parece que ya lo repasamos en la clase anterior, pero bueno, lo podemos volver a revisar ya para finalizar la clase, ¿no? Pues ahorita sí nos lo llevamos de corrido, porque va a ser una clase virtual. Y ahí parte. Muy bien. Entonces vamos a ver un poquito el juego aquí de el tema de las transacciones. Aquí tenemos otra conexión para intentar acceder a los mismos datos. Tenemos básicamente los comandos que se nos requieren para verificar qué se está haciendo. Hacer SPQ o el DO también. Vamos a poner los dos. Hay una pequeña o leve diferencia entre ellos. Y está el exec, SPLOC, ¿no? El SPLOC demuestra los bloqueos. A través de estos comandos, estos procedimientos almacenados del sistema, puedo yo revisar qué está pasando. Por ejemplo, me muestra los usuarios, las conexiones. Y me muestra, ¿no? Todo lo que son las conexiones. Como se pueden dar cuenta, hay procesos que está manejando el SQL Server de él mismo. Está en el modo background y pues él los trabaja, ¿no? Hay algunos del usuario. Y fíjense, aquí nos muestran los process ID 53, 54 y 55, que son nuestros tres últimos, que los que ha creado mi usuario, ¿no? Ambos, bueno, hay dos que están en modo sleeping, no están haciendo nada, y hay otro que está en el enable, que significa que aplica un select, ¿no? En este caso, entonces este mismo SPQ que me está mostrando los datos.
El otro, el SPQ2, lo ejecuto, nada más me muestra todavía un poco más de información, ¿no? Son los mismos parámetros. Y, por ejemplo, aquí tenemos 53, 54, 55, son estos tres. Los mismos parámetros, pero aquí ya me muestra algún tipo de tiempo de CPU, tiempo de entradas y salidas del disco, el último momento que se ejecutó un batch, y en este caso también me muestra el programa, ¿no? Con el cual estoy utilizando, en este caso es el SQL Server, ¿no? Y por último vamos a ver el SPLOG. Lo voy a ejecutar. Y este me muestra los bloqueos. Aquí me dice que el 53, 54 y 55 son los únicos que están aplicando bloqueos. Por ejemplo, el 53 solamente es un bloqueo compartido de base de datos de tipo grant. Perdón, ese grant significa que está garantizado. El 54 es lo mismo. Y el 55 tiene tres bloqueos, ¿no? El de base de datos, garantizado. De tabla, aquí es un bloqueo de esquema. Compartido. Y un bloqueo de intención compartido de tablas. Aquí nos marca un Object ID que habría que ver de otra manera, con otra consulta, con este mismo SPLOG. ¿Cuál es este objeto que está bloqueando? A ver. Esto debe traer. No. El que estamos utilizando. Aquí está, tener información acerca de los bloqueos. Bueno, dicen que lo van a quitar. Aquí hay un mecanismo más nuevo para hacer el SPLOG, que es una pista de administración. Bueno, vamos a usarlo, no pasa nada. De toda la vida había sido aquí sería diferente, ¿no? Select, listo, from, la vista, ¿no? Ejecutamos, aquí me dio 5, y aquí me da 3, ¿no? De hecho, son 3 bloqueos de base de datos garantizados por los procesos. Ahí está 55, 54 y 53. Bueno, algo parecido. De hecho, vamos a usar los dos para ver la diferencia. Nada más que, por ejemplo, en este caso, este 4 y 5 no lo está reflejando. ¿Qué más me dice el SPLOG? Lo puedo aplicar como un parámetro a una sesión. Pues es como para hacer un web, ¿no? El Process ID. Esta es la tabla que te regresa. Aquí están los bloqueos que regresan. Modificación de esquema, estabilidad del esquema, compartido de pensión exclusivo de intención, todos los tipos de bloqueos que ya vimos, de rango. El estado puede ser garantizado o puede ser en espera, ¿no?
Ese pelo vamos a ver todos los bloqueos. Los bloqueos del proceso Friends ID 53. Debe estar logs. Y aquí está el proceso. Muy bien, vamos a regresar y vamos a empezar a ver cómo se comporta esto. Ya vimos los SPQ, ¿no? El SPQ es nada más para saber qué procesos. Y ahí me puede indicar un interbloqueo. Me puede decir un bloqueo y es un interbloqueo. Con el SPQ y el log para saber los bloqueos. No estoy seguro si me pueda dar una idea de allá de que existe un interbloqueo. Pues vamos a ver. De hecho, para hacer un interbloqueo tendría yo que tener dos transacciones. Pues lo vamos a hacer intencional, ¿eh? Generalmente no es así, ¿no? Se fijan, en este primero hice el 12 y luego el 13. Este es un select, este es un los deletes. Y en este hice primero el 13 y luego el 12. Si pasaran a la misma velocidad, yo bloqueo el 13 aquí, este bloquea el 12, y cuando este quiera bloquear el 12, no puede porque está bloqueado por el otro, y cuando este quiera bloquear el 13, pues se puede porque está bloqueado por el otro. Ese es el interbloqueo. Vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a ver cómo se comportan los comandos con un bloqueo normal. Esto ya lo habíamos visto. Ejecutamos esto. Aquí pues borré el 12 y quiero consultar el 13. A ver, vamos a ver. Solamente es un bloqueo, ¿no? El SPLOC, ¿qué hizo? ¿Quién me viene la jerarquía de los bloqueos? ¿Quién está trabajando? Es el 53. Fíjense cuántos bloqueos aplicó el 53. Solamente por ese delete. Aparte del compartido de la base de datos, aquí está el exclusivo de llave. ¿No? Y hay varios de intención. ¿Se fijan? Yo no les dije que hicieran ninguno de esos bloqueos, pero ese puede ser ya les aplicó precisamente por lo que estoy haciendo, ¿no? Luego aquí cuando doy el select, lo ejecuto, tengo nuestro dato, vuelvo a ejecutar el SPLOC, a ver qué pasó algo. Especial en el 54, de lo que sigue pues en pausa, ¿no? Todos los bloqueos están garantizados. Voy a cambiar este al 12. Lo voy a tratar de ejecutar. Lo voy a ejecutar y me dice que se está ejecutando. Se queda pensando. Cuando yo le ejecuto el SPLOC, aquí ya hay una diferencia. Y el 54 tiene el bloqueo compartido de llave, pero está en espera. En wait. ¿Por qué? Porque aquí lo tiene bloqueado exclusivo. ¿Sí? Entonces, este bloqueo exclusivo, pues ya no me va a permitir esto.
avanzar. Se va a quedar esperando en wait. En este momento yo puedo detener la consulta y por supuesto el bloqueo que estaba solicitando pues se cae. Regresa a lo normal, ¿no? Fíjense, aquí tengo, desconecté el procedimiento, ahora no lo desconecté, lo voy a desconectar. Ya no está conectado y lo voy a volver a conectar. Aquí me pregunta algunas cosas, pero le puedo dar las opciones. Si se fijan, acá hay un execution timeout. Está puesto en 0 segundos. Este es cuando el parámetro que yo les decía, pues les comentaba en el texto, ¿no? Quiero que si en un minuto no lo aplicó, que lo cancele. Aquí no se tendría que cambiar. Y así como está en 0, que es el por default, se va a quedar esperando para siempre. Pero si le pongo tantos segundos, en determinados segundos, lo va a botar. Vamos a practicar, ¿eh? Bueno, vamos a poner tantos. 30 segundos. Y pues me conecto, ¿no? Pues se dieron cuenta hay que hacerlo manual. Como al momento de establecer la cadena de conexión, se tiene que activar, ¿no? Este sigue activo. Seguimos con 54. Y ahora lo voy a ejecutar. Solo hay que esperar los 30 segundos. Y veo que van 4. En teoría, los 30 segundos lo debe de botar. Esperamos los segundos. Ya me dejó mal. Pero un poco más. Y no vamos a buscar. Si no me faltó activar algo adicional. ¿O será que se activó? No, ¿qué pasó en este tiempo? A ver. Permítanme. Action. Sígueme permitiendo. No, miren, aquí hay lock timeout. Está a menos un milisegundo. Aquí, lo que yo le puse no era, es acá. ¿Se acuerdan que era el comando lock timeout? Solo dice el -1, solo que no lo voy a poner, pero solo le voy a poner 10 segundos, 10 milisegundos. Un milisegundo.
10 segundos sería así. Preview option. Ya lo aceptó. Ejecutamos. Ahí está. Ahorita sí. Y lo votó. Ya se configuraba, ¿no? Lo elegido. Por supuesto, me regresó un error que lo decía en el texto, como iba a regresar en el error. Vamos a dejarlo como estaba y vamos a terminar de revisar los casos. Ejemplo, ¿no? Aquí salen en los unos. Estamos tal cual. Ok, entonces esto se está esperando, ¿no? Si le cambiamos a 13, si lo puede trabajar, se puede trabajar. Muy bien. Vamos a tratar de hacer un hiperbloqueo. Empezamos una transacción con esta conexión. 13. Ya cada quien tiene un pedacito, ¿no? Vamos a ver cómo van los bloqueos. Un montón de bloqueos. En teoría todavía no existe un hiperbloqueo. Es 53, 54. Todavía no hay hiperbloqueos. Pero vamos a darle a este tener el 12 y no lo va a poder aplicar porque lo tiene bloqueado el otro. Se lo queda esperando. Y a este vamos a darle el contrario. Pues venimos a ver cómo está la situación acá. Fíjense, la transacción que da en el interbloqueo, por lo que el SQL Server decidió que este proceso le iba a darle fin, pero no en este caso SQL Server. Ejecute de nuevo la transacción. O sea, este le dio rollback, el propio manejador. Y este, por supuesto, se aplicó el 12. Ya lo borró. Vamos a ver. Pues ya este todavía no aplica el roll. Se le puede aplicar rollback. Se debe ejecutar para ver el 0. Pero todavía le puedo dar rollback. El otro ya lo votó el propio manejador. Detectó el interbloqueo y pues sí, pero no el proceso. El rollback. Todo salió bien. No se borró nada. Ahí está el 12 y está el 13. Pues no me dio tiempo de mostrarles porque el propio manejador detectó el bloqueo. Bueno, y esta es una versión más nueva. Las versiones anteriores de SQL Server creo que tenían un poquito copiaban un poquito de ese tema. Sí se podía quedar bloqueado, pero ahorita veo que esta que es la 2019 ya lo detecta y ya lo termina, ¿no? Ya nada más, no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario. Ya vimos los comandos que se van a utilizar para la situación de bloqueos y la situación de conexiones.
ya vimos, eso no estaba en el texto, pero con esos comandos se hacen. Y bueno, aquí de las transacciones, hoy ya también lo vimos tanto en las clases anteriores y un poquito ya aplicado acá, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. ¿Duda? Todo está bien, maestro. Sí, profe, no hay duda. Bueno, yo no tengo nada que preguntar. Eh, quería terminar con la teórico. Ya vimos que aquí en este caso SQL Server pues nos dio el punto de que lo terminó y se acabó, ¿no? Sin embargo, en la parte de la teoría, pues existen diferentes alternativas para resolver un interbloqueo. Está primero la estrategia de eliminación. Aún aquí habla del sistema operativo, pero bueno. A ver, no. Interbloqueos. El sistema operativo, pero lo que es un bloqueo, eso ya lo vimos. Luego los process ID, que también ya los vimos, que son el identificador por la conexión. Acá, bueno, nos muestra pistas del sistema de nuestra información. Bloqueos, eventos extendidos, cosas nuevas, que poco a poco de ir agregando. Puede ser algo que yo quería buscar. Lo de lo que les comentaba de las dependencias seculares, de el bloqueo. Entonces, aquí habla de que hay una víctima del interbloqueo, porque no siempre se puede saber, agarró un proceso, detectó el interbloqueo y mató uno. O sea, le dio kill. O no le dio kill como tal, le dio rollback. Y nuestro consentimiento, pues le dio rollback. ¿Qué pasa? Generalmente es el tema de prevenir el interbloqueo. Ese es el primer tema. Es cómo se previene el interbloqueo. Precisamente con esas reglas
comentaba de que siempre lee y siempre escribe en las tablas y los objetos en el mismo orden. Por esa manera puedes prevenir. El otro mecanismo es buscarlos sin bloqueo. ¿Y para qué vas a buscarlos? Para poderlos detectar. Y el otro es finalizar, lo que esto es nada más, es darle rollback a una de las conexiones para que vean si se libera el interbloqueo. Cuando es entre dos, nada más, no hay problema, ¿no? Le da rollback a uno y no se puede avanzar. Cuando es un interbloqueo con un circular más grande, pues sí puede haber un poquito más de problemas. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? De esta manera, si no hay preguntas ni dudas, ahorita me dicen si no hay. Estaríamos casi finalizando. ¿Alguna duda o pregunta? De mi parte, no, profesor. Bueno, entonces, permítanme terminar.